Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Eso estuvimos enseñando la clase anterior. Entonces, me gustaría que ustedes abrieran el texto guía que está en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice así: no apaguéis al espíritu. Ahí lo tienen en pantalla. No apaguéis al espíritu. Hemos descrito en la clase anterior lo que significa apagar y cómo nosotros podemos también extinguir el fuego del espíritu. Hablamos de las actitudes y hablamos de algunos principios que nosotros debemos tener. Hoy vamos a ver actitudes farisaicas que nosotros mismos tenemos que ir vigilando para no frenar lo sobrenatural. Entonces, vamos a ver las 10 señales. La primera señal que nosotros tenemos que siempre es cuidarnos, es con la resistencia a las cosas nuevas. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 23, en el versículo 13. Y lo voy a mencionar, donde dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis que entrar a los que están entrando. Entonces, la primera señal que nosotros estamos hablando, que esa actitud de nosotros tenemos que vigilar, en la resistencia a las cosas nuevas. Acuérdense que los fariseos, que era una escuela importante, que Dios le había permitido que floreciera, ellos llegaron al punto de que esperaban a un super fariseo. Ese super fariseo era justamente lo que ellos consideraban como Mesías. Entonces, ellos lograron al punto de tener ciertas interpretaciones de la escritura, especialmente en los libros de Moisés, y ellos le llamaban Talmud. En ese Talmud escribían toda la interpretación que ellos consideraban correcta, y donde ahí había mucha resistencia a las cosas nuevas. Entonces, lamentablemente, esas cosas que ellos iban viendo con Jesucristo, la iban frenando, parando, para que nuestro Mesías, en su primera venida, de lo que él estaba enseñando, hablando, ellos estaban paralizando las cosas nuevas. Aunque ellos deberían haber sido canales, haber sido portavoz, haber sido un facilitador, fíjese que ellos son los que más pusieron obstáculos a las cosas nuevas. Entonces, ellos hablaban muchas veces de doctrinas que justificaban la obra. Ellos no creían en la gracia, ellos no creían en la libertad. Por tanto, los fariseos se guiaban por normas y por reglas. Entonces ponían una resistencia e impedían el mover de Dios. Entonces, ojo, que a veces puede ocurrir que nosotros podamos aprender de la escritura, de la palabra, pero no significa que Dios se deje guiar por las reglas de lo que nosotros llamamos interpretación. Dios hace como Él quiere, con quien quiere, donde quiere, en el lugar que quiere. Él actúa sobrenaturalmente. Él no tiene una regla. Las reglas las hemos puesto nosotros, los seres humanos. Entonces los fariseos contraatacaban la verdad de Cristo.
pensando que ellos tenían la propia verdad. La segunda señal que nosotros debemos cuidarnos es de no influenciar en las personas negativamente. Y los fariseos fueron eso, expertos para influenciar a la gente, a la vida de la gente, no en forma positiva, sino en forma negativa. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 15. Este es uno de los ayes, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar, tierra y hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, como podemos ver aquí, es duro lo que Cristo está hablando. ¿A qué se refiere que ellos eran proselitistas? Ellos consideraban que ellos tenían la única verdad. Ellos creían que tenían la única doctrina e ideología. Por tanto, no podían salir del margen de lo que ellos enseñaban. Si alguien enseñaba algo que estaba distinto a lo que ellos enseñaban, eran totalmente falsos. Entonces, ojo, porque podemos caer en esa forma de ver el reino de los cielos. Por eso, lamentablemente, en los tiempos de Cristo, el gentil, que eran personas de diferentes naciones, no eran considerados parte importante del grupo de ellos. Ellos no podían participar de la bendición, al menos que ellos fueran prosélitos y que aprendieran las reglas. Por eso ustedes nunca van a ver un judío testificando, un judío hablando milagros, en el caso fariseo, predicando, sino se basaban simplemente en reglas, en las cosas que tenían que comer, no comer, cómo lavarse las manos, cómo abrocharse los zapatos, cómo abrocharse los cordones, los zigzag, en la forma de que, cómo tenían que orar, la forma como tenían que interpretar la ley, etc. Pero lamentablemente los fariseos caían en un gran error, que por eso no tenían buenos discípulos. Los fariseos no lograron tener buenos discípulos, sólidos discípulos. ¿Por qué? Porque fallaban esta calidad. En cambio, Cristo tenía buenos discípulos. Quizás ellos, algunos eran ignorantes, otros eran publicanos, otros eran de diferentes etnias sociales, pero lo estaba formando sólidamente. Entonces, los fariseos, como eran proselitistas, ellos solo aceptaban lo de su propia religión. Para ser judío, tenía que convertirse en judío extremo. Y en otras palabras, un judío extremo significa ser fanático. Entonces tenían que aprender cuándo ayunar, cómo ayunar. Ellos no podían hacer nada, no podían hacer cosas, porque todo era basado en la regla. Entonces, los discípulos que tenían los fariseos eran totalmente legalistas. El enfoque era erróneo y eran personas que lo criticaban todo. Entonces, ellos lamentablemente no permitían que lo sobrenatural pudiera manifestarse incluso en sus propias reuniones. La influencia de ellos era lamentablemente negativa. Por eso nosotros, como hijos del Señor, tenemos que tener cuidado, enfocarnos en la gracia, pero también enfocarnos en la misericordia de Dios. Dios puede hacer que una persona pecadora, transformarla de tal manera que Él puede incluso hablar, testificar, enseñar de la noche a la mañana. Y no podemos nosotros sujetar lo que el Espíritu Santo quiere hacer con esa persona. Esa es la segunda señal. Vamos a ver la tercera señal. La tercera señal es el formalismo estrecho que ellos tenían y la forma rígida de vivir el judaísmo. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 20, versículos 16 al 22. Mateo 23, versículos 16 al 22. Dice así, dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís,
Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensato y ciego. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santificar al otro? También decí, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necio y ciego. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado, dice, en él. Entonces, vemos que la forma como Cristo se está dirigiendo a estas personas, a estos grupos, es totalmente fuerte. Entonces, ellos, como pueden ver en los textos, había una lucha, abuso, y había una ignorancia grande. Entonces, ellos juraban por algo que ellos consideraban de valor y aquello que no era de valor. Entonces, tenían una estrechez enorme y ya habían cambiado mucho el entendimiento acerca de la ley. Ellos guardaban 613 mandamientos, que incluso hoy día todavía lo practican. 248 son positivos y 365 negativos. En su enfoque de los fariseos es el cumplimiento de la ley. Entonces, por eso ellos se fijaron, se estrecharon de mente. Y es por eso que ellos no veían milagro. Esa es la tercera señal. Vamos a ver la cuarta señal. La cuarta señal es cuando nosotros nos enfocamos en cosas que no son esenciales. Y esto lo podemos ver en el versículo 23 al 24. Mateo 23, versículo 24. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario, sin dejar hacer aquello. Y a ciego, coláis mosquito y traigáis camello. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestro Señor está enojado. Entonces, ellos tenían lamentablemente una falta de entendimiento esencial. Todas las cosas eran importantes, pero lamentablemente ellos habían dejado la justicia, habían dejado la misericordia y habían dejado la fe. Y ellos minimizaban las prácticas grandes. Por eso es importante esto, que las cosas pequeñas y grandes nosotros tenemos que cumplir. Por eso los fariseos eran muy dados a diezmar y diezmaban todo, pero tenían poca misericordia, tenían poco amor, tenían poca fe. Todos los elementos, por eso que Jesús habla y él les dice claramente que no deben dejar aquello, o sea, el diezmo, pero también deben cumplir la justicia, la misericordia y la fe. Y él habla, dice, coláis cosas que no son tan relevantes, pero tragáis aquellas cosas que son camellos. Ya hemos visto que los fariseos para caminar en la calle tenían que ponerse una venda. Y la venda la ponía ¿para qué? Para no ver mujeres. Entonces ellos llegaban todos heridos al templo y le preguntaban, hermano, ¿qué te pasó? No, hermano, que vine de mi casa, vine aquí a adorar a Dios. ¿Pero por qué venís tan herido? Bueno, usted sabe, mi santidad es lo que me permite en este momento de ver la gracia. Entonces, el problema no está en lo externo, el problema está en el corazón de ellos. Por eso hay que trabajar. La quinta señal, que el problema que tenían ellos era la espiritualidad extrema. Veamos.
Tomen la Biblia y lo podemos encontrar en el versículo 25 al 28. Miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Entonces, aquí los fariseos habían llegado a una espiritualidad extrema. Ellos eran muy dados a la apariencia. Se fija, ellos por eso tenían ropas extrañas que para nosotros, pero ocultaban lo que había realmente en el interior del corazón, lo interno. Había en ellos codicia, había en ellos envidia, había en ellos cosas que no respetaban, pero por dentro ellos actuaban no conforme la palabra, sino estaban muy lejos de ellos. Pero en cambio, demostraban a la gente por su vestimenta, por su forma de caminar, como que eran personas humildes, pero en la realidad eran personas soberbias. Esa es una de las cosas que nosotros debemos evitar. Evitar la apariencia, evitarnos a engañarnos, evitar a que nosotros somos la máxima verdad, evitar que tenemos la supremo conocimiento y que rechazamos al ignorante. Ellos estaban más preocupados de la limpieza de los platos, de los vasos, que limpiarse lo que estaba verdaderamente sucio, que era el corazón. O sea, los aspectos religiosos eran mucho más importantes que la palabra. Yo me acuerdo que habían personas hace 20, 30 años que se sentaban en la misma silla, en el mismo lugar. Y cuando una persona nueva se sentaba en esa misma silla, en el lugar, el hermano se enfurecía en esos años. Y decía, hermano, aquí yo me siento yo, el pastor me dijo. Entonces se adueñaban de ciertos lugares. Y eso puede ocurrir un gran problema. Por eso ocurre que nosotros mismos no demostramos la misericordia, la gratitud, el amor por nuestros semejantes. Entonces ya tenemos esa señal, la señal de la espiritualidad, que era una espiritualidad totalmente vacía. Por eso había un abandono de la gloria de Dios, del templo. Los fariseos lamentablemente no vivieron experiencias sobrenaturales, porque la religión pasó a ser más importante, la vida intelectual o la teología de ellos, que vivir en la revelación y en la palabra de Dios. Vamos a la octava señal. La octava señal es la honra de labio sin honrar a Dios de corazón. Y esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y quiero que veamos Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice que cuando ore, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahí nos está dando indicio cómo ellos oraban. Y en Lucas 18:11
Lucas 18:11 dice: el fariseo, pues, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Se fija? Aquí incluso dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Y el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces podemos ver el corazón endurecido, el corazón que se sentía más espiritual que el resto. Eso nosotros tenemos que trabajar, porque cuando nos sentimos más espiritual que el resto, estamos cortando las cosas sobrenaturales. Por eso aquí vamos a ver la novena señal, la dureza que tenía la gente hacia los problemas de las otras personas. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 38 y 40. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo la misma palabra. Y al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabía qué responderle. Entonces, podemos ver en esta ocasión que Jesús nos está enseñando con su ejemplo, ya, lo que él iba a transitar y pasar en el momento de aflicción. Pero aún así, invitaba y entendía el corazón de su gente. Miren, vamos un poquito más atrás, vean un poquito más atrás, porque estamos llegando al terreno donde el Señor quiere que nosotros podamos mejorar, que está en el 12, Marcos 12, 38 y 40. Acuérdense que los discípulos estaban cansados, estaba agobiado, pero él iba a morir por todos nosotros. Y aquí en este pasaje, ¿cómo le habla a los escribas y fariseos? Les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas, llaman las saturaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Que ellos tenían poca misericordia por la necesidad de la gente. ¿Se fija? Ellos estaban más preocupados de su propia apariencia que ayudar a la gente. Ellos estaban más preocupados de sus propias realidades personales que poder ayudar a otros. Yo creo que veamos otro texto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículos 6 y 7. Dice que aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga, la salutación en la plaza, que lo nombren y lo llamen rabí, rabí. Ellos buscaban eso. ¿Se fija? Ellos estaban más preocupados de recibir los
elogios de la gente. Y esto era un problema, que ellas eran personas orgullosas, egoístas, poco sinceras, personas que no confiaban, que no les gustaba juntarse con gente pecadora, que ellos se juntaban con su lista, tenían su grupito. Ese era el tipo de personas que a ellos les gustaba juntarse. Él no se juntaban con personas pecadoras, con publicanos, que nunca van a ver fariseos que se junten con publicanos, con pecadores, no se juntan, porque ellos incluso, si ellos se juntaban, se podían hasta pegar a algún bicharraco. Entonces, aquí vamos a ver la última señal que puede parar, frenar, apagar el espíritu de gloria: la exclusividad. Y vamos a verlo en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículos 9 al 13. Dice que pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, como podemos ver, ellos se sentían exclusivos. Ellos no se juntaban con pecadores y publicanos. Ellos tenían su propio círculo íntimo. Sus actitudes eran exclusivistas. Ellos se sentían superior que el resto. Por tanto, no podían transmitir. Por eso, esas cosas, ¿sabe lo que hacen? Frenan, apagan al Espíritu Santo. Eso tenemos que nosotros revisarlo. Por eso ya hemos visto las 10 señales que podemos nosotros paralizar, frenar, apagar al Espíritu. Y debemos nosotros analizarnos. ¿Saben ustedes? Yo he visto algo hermoso en estas 2-3 semanas. Y es por eso que estamos pronto a un gran fuego de Dios. El sermón del domingo, acuérdense que estuvimos hablando sobre que Dios iba a alterar algo. Y yo he visto en estos días a 8 más de 9 personas que le alteró algo. La alteración nunca es cómoda e incómoda, pero la alteración es para algo mayor. Y eso debemos ver y esperar que algo sobrenatural se va a manifestar. ¿Qué es lo que debemos nosotros cuidar? Aquellas cosas que pueden confundir, nos puede desalentar, nos pueden provocar algo que Dios quiere hacer con nosotros. Son tiempos de grandes cambios. Y esto es el tiempo de creer en lo sobrenatural de Dios. Yo he visto hombres de Dios como en el año 54, 53, hubo un americano que llegó a Argentina de apellido Hicks, Tommy Hicks. Y fíjese que ese hombre, para Dios usarlo, Dios lo motivó a trabajar con etnias. Y uno de los milagros que él cuenta que Dios va a usarlo fue que en una de las chozas de la tribu habían muerto el papá y la mamá de unos jóvenes que él estaba predicando. Ya llevaban, fíjense, 2 días ahí muertos. Y este hermano le pregunta: ¿dónde están los papás? Entonces él les dijo que los papás habían muerto hace 2 días.
y él le dijo, llévame a donde están tus papás. Fíjese que cuando lo lleva, él le dice, pero no se meta adentro porque ya mi papá, mi mamá ya tienen mal olor. Entonces, fíjese, si no estamos escuchando la voz de Dios, quiere hacer un gran milagro, quiere hacer lo sobrenatural, nosotros incluso las cosas que podamos ver o mirar, observar, lo vamos a mirar totalmente de una óptica humana. Fíjese que al entrar a la choza, este hermano Hicks le habla a los cadáveres, ya eran cadáveres, y le dice en el nombre del Señor que resuciten. Y fíjese que al instante esas personas que estaban descompuestas se pusieron en pie, resucitaron y glorificaron al Señor, porque el poder de Dios cayó sobre ellos. Ese hombre que hizo ese evento, por el Espíritu Santo, lo hace viajar a Argentina en el año 1954. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, una de las cosas que debemos nosotros soltar, dejar, de analizar, de pensar, en las cosas que nosotros no podemos ver aún. Porque las cosas que no podemos ver aún no significa que Dios no esté obrando ni trabajando. Porque los milagros están pronto por suceder. Por eso yo les digo, vamos a vivir experiencias sobrenaturales y debemos creer que son tiempos de que la gloria de Dios se va a manifestar de una manera grande. ¿Qué cosa entonces yo tengo que corregir para que el Señor empiece en mí, usarme, trabajar? Todas aquellas cosas que pueden estar apagando al Espíritu Santo. Por eso tenemos que vigilar cómo yo estoy mirando la vida, cómo yo estoy observando la vida, en qué me estoy enfocando, en qué cosa estoy creyendo, cómo estoy transitando, hacia dónde Dios me va a llevar. Solo yo tengo que creer y creer que estos tiempos van a ser especiales y gloriosos. ¿Cuántos pueden declarar eso en su vida? ¿Cuántos pueden declarar que lo que va a vivir será extraordinario? Declaramos que lo que vamos a experimentar, vivir, va a ser extraordinario. Por eso prepárense para este tiempo, pero no cuestione, no tenga miedo, no transite en el temor, no permitas que el enemigo trabaje en tu corazón. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo en su propia familia, cuando él quería hacer obras grandes, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la gente cuestionó, analizó, pensó, miró, observó su realidad. La realidad espiritual es mayor la que yo transito. Dígalo por fe. La realidad espiritual que el Señor vive es mayor la que yo estoy viviendo. Lo determina si es mayor a esa gloria mayor en la que Él quiere llevarnos. Es esa gloria que Él quiere que experimentemos. Por eso hablamos y determinamos. Por eso dice la misma escritura que hemos analizado, dice, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, ni menospreciéis las profecías. ¿Usted cree que ese texto sigue vigente hoy? Más le vale que lo mantenga vigente. Diga amén. Por eso mantengamos la palabra.
y creamos que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Mire, estoy casi la mitad del estudio para que puedan ver ustedes la grandeza de Dios en estos tiempos. El fariseo, ellos esperaban al Mesías, pero su ceguera, su forma de ver la vida e incluso su religión, su propia verdad, impidió ver lo trascendente y lo glorioso que Cristo quería hacer con ellos. Por eso la Escritura dice que a los suyos vino y a los suyos no la recibieron. Que eso no ocurra en nosotros. Que Él quiera hacer obra, que Él quiera hacer milagro, pero nuestra formación, nuestra idiosincrasia, nuestra propia cultura impida que nosotros no podamos ver su gloria. Quiero que vean su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Lucas 6, verso 6. Dice, aconteció en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba. Eso dice el texto. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y se acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El versículo 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Y le pregunta a los fariseos y a los escribas que estaban ahí, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todo alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y mire lo que dice el texto. Su mano fue restaurada. ¿Y qué pasó el versículo 11? Mire lo que ocurre con ellos. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podría hacer contra Jesús? Fíjese el extremo. Veían la necesidad. Por eso nosotros queremos ver gloria, queremos ver las promesas, queremos ver cosas maravillosas de parte de Dios. Pero mire, estando la gloria misma de Jesús con ellos, estando el Mesías con ellos, pero la tradición, la religiosidad, la formación impedían que ellos incluso pudieran ver cosas mayores. Pero gente como estas personas, con dolor, con problemas, con necesidad, ellos podían ver lo maravilloso, el milagro glorioso de Cristo. Por eso, ¿qué quiere usted ver? ¿Qué quiere usted experimentar? ¿Tomar una actitud como estos fariseos? ¿O tomar la actitud de este hombre que solo creyó? Que solo se puso en medio y que recibió su sanidad en la mano derecha. Fíjese, estar con la maldición de la mano derecha significaba que él no podía trabajar. En otras palabras, estaba imposibilitado a trabajar y dependía de la caridad. En otras palabras, él estaba totalmente lisiado, maldecido, y más encima la religión le ponía su obstáculo. Por eso esta gente no pudo ver milagros gloriosos,
Pero aún así la misericordia de Dios obró. Que el Señor se compadezca de todos nosotros y que podamos ver cosas tremendamente grandes. ¿Para qué? Para ver cosas hermosas de parte del Señor actuando con nosotros. Dígame, diga, yo voy a un gran milagro, voy a un gran milagro, voy a un gran milagro. Voy a vivir experiencias sobrenaturales. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos creen que van a vivir experiencias nunca antes vistas? Experiencias que nunca antes vio, pero deje de ser una persona religiosa y crea, solo crea. No permita que la religión, no permita que la situación, no permita que tu mente impida ver lo glorioso de Dios. Y con este último ejemplo de que debemos evitar, esto se encuentra en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 40. Son textos que ustedes conocen. Lucas capítulo 8, versículo 40. Por eso, ustedes van a ver cosas milagrosas, cosas extraordinarias, bendiciones extraordinarias, pero disipe cosas en su mente. No deje que tu mente se controle tus pensamientos y tus acciones. Dice que cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo. Mire la diferencia entre los religiosos y esta gente. Con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Postrándose los pies, Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Se fija en la religión, ni los ritos, ni las cosas, ni las prácticas pudo sanar a su hija de este gran hombre, que era un hombre de autoridad. Pero al mismo tiempo, cuando estaba ocurriendo esta historia, mire, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Dice que se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se fija? Alguien lo tocó diferente. Toda la multitud, no sabemos cuántas, unas 5,000, unas 8,000 personas, pero hubo una mujer que lo tocó diferente. El toque de la fe. Por eso nosotros podemos buscar respuestas de Dios, pero hay un toque de fe que abre milagros. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. El versículo 48, miren lo que dice. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué extraordinario eso. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en shalom. Y el verso 49, mire, la mujer se fue gozosa, gloriosa, se glorificó, pero el versículo 49, en esta misma escena,
hay un acto diferente. Dice que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vino alguien a parar, frenar algo que Cristo quería hacer. El versículo 50 dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, y que le dice, cree solamente y serás salva. Hay gente que te va a parar, hay gente que no va a querer que la palabra se haga una realidad. Hay gente que va a querer que abortes lo que Jesús te dijo. Hay gente que va a querer que esa palabra que él soltó, tú la abortes. Pero Jesús nos está diciendo no temas. Por eso no debemos caer en temor. Debemos mantener nuestra fe. Debemos creer. En el versículo 51 dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué razón? Hizo una separación ahí. Porque la fe era totalmente distinta a la del grupo. Y lloraban todos, ahí está el texto, y hacían lamentaciones por ella, porque estaban viendo la imposibilidad, estaban viendo el problema, estaban viendo el dolor, estaban viendo el drama, estaban viendo la dificultad, estaban viendo la imposibilidad. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta sino duerme. Mire, cuando él expresa esta palabra, en el versículo 53, las mismas personas que estaban llorando se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Es el clima que transitaba la gente, en un clima de burla, en un clima de lamento, en un clima de dolor, en un clima de llanto, en un clima de agonía. Por eso Jesús hace la separación y mete a esta gente que tiene la fe. Y él dice, más él, tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. El impacto. Por eso lo sobrenatural va a ser efectiva al menos que tú sueltes el dolor, el drama, el cuestionamiento, la duda, la desolación, la tristeza, la agonía, etcétera, para que el mover de Dios se pueda manifestar dentro de nosotros. Concluyo con esta palabra. ¿Qué cosa entonces yo tengo que corregir? Esa es la pregunta que usted... La pregunta que usted tiene que hacer, ¿qué cosa yo tengo que corregir para ver lo sorprendente, lo sobrenatural de Dios? Lo segundo, ¿usted se siente el grupo del montón o se siente un grupo de los especiales? Por lo menos muévame la mano y dígame, yo no soy del montón, soy de la fe. Bendito sea el Señor. ¿Vamos bien? La pregunta que debo hacerme nosotros, ¿dónde he enfocado mi fe? ¿En las personas? ¿En el grupo? ¿En las tradiciones? ¿En una palabra vacía? ¿En una palabra sin fundamento? ¿O en la palabra de vida, que es la verdad revelada? Si nosotros no tenemos palabra revelada, todo lo que hagamos, lo que cantemos, adoremos, hablemos, expresemos, será una mera religión. Entonces, muchos van al templo como religiosos, cantan como religiosos, adoran como religiosos, pero su adoración no es verdadera, no es genuina. Y es por eso que no pueden ver lo sobrenatural y lo sorprendente de Dios. Todo el grupo de gente, como le hemos visto,
En otras palabras, voy a usar un término, acechaban a Jesús, pero muy pocos le sacaban virtud, porque carecían de algo fundamental, que era la verdad y la revelación para sacar virtud. En otras palabras, el problema tenían de actitud. Entonces, ¿cuál es la actitud que caminas y transitas en el día? ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a andar? ¿Cómo vas a explorar lo sobrenatural? Y aquí tenemos que tener expectativa, tenemos que tener fe, tenemos que estar dispuestos a creer lo nuevo y tenemos que hacer la voluntad del Señor para ver lo maravilloso de Dios. Por eso, mi querido, en esta lección, como hemos visto, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma de quejarnos, nuestra forma de mirar la vida a veces no con fe, podemos apagar al Espíritu para que no se manifieste la grandeza y el poder de Dios, porque estamos más empeñados a pegarnos en lo que no hemos recibido en vez de creer lo que vamos a recibir. Esa debe ser nuestra fe. Por eso cambiemos de actitud, cambiemos de acción, cambiemos en la forma de mirar nuestra vida. Si queremos ver lo sorprendente puede ocurrir en cualquier momento. Va a depender de la actitud, de la acción, de nuestra fe. Pero no seamos religiosos. No por andar con Biblia, no por andar como evangélicos, no por andar poniéndonos cara en santurrón, vamos a ver que Dios se va a fijar en nosotros. La única forma de impactar y de hacer que Dios se fije en nosotros es tener la fe, es tener la expectativa y es tener la confianza de lo que Él va a hacer, lo va a hacer en grande. Digan amén por lo menos. Padre, yo oro ahora en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que están mirando, observando este estudio. Pido, Señor, que tú trates su corazón, que trates sus actitudes y sus acciones. Que no caigamos como estos religiosos. Aún estando tú en medio de ellos no querían presenciar ni ver los milagros sorprendentes que tú hiciste con gente común, con gente sencilla, que simplemente te creyeron. Que eso sea, Señor, el tenor de nosotros, con una fe simple, con una fe dispuesta a no sujetarme en las imposibilidades, sino creer en tu poder y en lo sobrenatural. Señor, oro para no apagar el espíritu. Oro para que yo no apague, Señor, los milagros y las cosas sorprendentes que pueden ocurrir en mi casa. Oro por cada uno de los que están hoy día y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga.